En el capítulo anterior te mostramos cómo fue llegar a Galápagos, qué tan caros son los vuelos y los hospedajes. En este nuevo video te mostraremos algunas de las actividades que se pueden realizar en la isla Santa Cruz, conociendo las tortugas en su hábitat natural, caminando por túneles de lava de millones de años e incluso cómo nadar gratis con tiburones. Somos Fiore y Lolo y hace más de 10 meses que estamos viajando por América. Bienvenidos a un nuevo episodio de Almas Verticales. Buenos días, nuevo día en Galápagos. Otra playita. Hoy estamos yendo a la playa de los Alemanes. Tuvimos que tomar un botecito, un aquataxi desde el puerto de Puerto Ayora, que cruza enfrente, son 5 minutos o menos navegando, y llegamos a este lugar que vamos a hacer la playa de los Alemanes. En el mismo lugar está Las Grietas, que es un lugar para hacer snorkel, pero nosotros hemos contratado una excursión. Lo van a ver, pero más tarde. Un poquito más tarde, porque lo tenemos excursión a la tarde, que incluye además de Las Grietas, snorkel en otros lados y conocer el Canal del Amor, etc. Así que ahora, playita para esta mañana. Ya estamos en el muelle por embarcar y miren quién nos vino a visitar, quién vino a pasar por acá. Es bellísima, la verdad, la tortuga marina. Y bueno, contarles, esta excursión que vamos a hacer ahora tiene un valor de $35 por persona, y además de ir al icónico lugar de Las Grietas, como les mencionamos, también está incluido el Canal del Amor, la playa de los perros, y vamos a hacer snorkel en mar abierto. Es un poquito más cara que Las Grietas, pero tiene incluidas más cosas, así que vamos. En Las Grietas necesitamos zapatos para caminar. El sendero es plano pero rocoso, no mucho, pero es plano. Bueno, acá estamos en Las Grietas. Impresionante la profundidad que tiene esto. Está tremendo. Una belleza. De 10, un paisaje abajo. Recontra recomendable para que vengan a hacer en Galápagos. Es increíble. Bueno, acabamos de terminar la primera experiencia de snorkel en estos túneles. La verdad que muy bueno. El agua es un poco fría, te dan solamente 30 minutos, así que no hay que desaprovechar el tiempo. Hay que tirarse y nadar. Así que bueno, estamos yendo a la segunda aventura de este tour.
Bueno, estamos en el último puntito de la excursión de hoy y venimos a la playa de los perros. Sí. Toma ese nombre porque hay una especie de cangrejo que se llama perro, así que por eso tomó el nombre, pero nos acabamos de encontrar con una de las especies que queríamos ver en Galápagos, que son los piqueros de patas azules. La verdad que es un ave que es bellísima, es hermosa. No nos y- podemos quejar porque la verdad que los pudimos ver. Encima están haciendo el cortejo. Sí, sí, así Así que que ahí están los espectacular. dos especímenes jóvenes, son hermosos, ahí se los vamos Sí. a mostrar para que los vean. Qué animal bello. Gracias Galápagos, gracias. Terminando la excursión, volviendo a Puerto Ayora. Qué hermoso. Buenos días, otro día en Galápagos. Hoy el clima no nos está acompañando mucho, así que hemos decidido venir a la parte alta de Galápagos para hacer un circuito exclusivo. Vamos a arrancar por el circuito de los Gemelos, que son dos cráteres del volcán que están aquí en la isla Santa Cruz. Y luego vamos a continuar a la reserva El Chato para ver tortugas y túneles de lava en su estado natural. Bueno, en estos momentos estamos caminando por un bosque de una especie única y endémica de Galápagos, que son las escalecias. Hay 15 tipos de escalecias de esta planta, que la verdad que caminar por acá es espectacular. Le da un ambiente a película. Y varían desde 1 metro de altura hasta 15 metros de altura. La verdad que hermoso Galápagos, no deja de sorprendernos con la diversidad y la cantidad de especies únicas y endémicas de las islas. Ahora sí nos encontramos en el segundo punto del día. Estamos en el rancho El Chato, en el que vamos a ver tortugas en su hábitat natural y además vamos a conocer los famosos túneles de lava de la isla de Galápagos. Así Ya que estoy viendo una gigante. acá las tortugas, bueno, acá las pueden ver al costado nuestro. Vengan, acompáñennos. Nos han dado botas para evitar el lodo y el barro, así que vamos.
En este momento nos encontramos en una de las pozas de agua que tienen las tortugas, que aquí lo que hacen es regular su temperatura porque son reptiles, son animales de sangre fría. Claro, no tienen como nosotros reguladores de su temperatura, exactamente, entonces vienen a buscar lugares más frescos. Incluso a la noche vienen aquí a pasar para que el frío de la noche no les baje la temperatura porque el agua está a más temperatura. Ahora sí, toca descender hacia los pozos de lava y ya les vamos a contar ahí de qué se trata. Bueno, estos túneles de lava por los que estamos circulando ahora tienen 1 millón de años. Se formaron hace 1 millón de años atrás. La verdad es que, bueno, la lava fluía cuando esta isla estaba en erupción. Ahora ya está todo desactivada, pero fluía hacia el mar y la parte superior se solidificaba, se enfriaba y permitía que la parte inferior de la lava siga circulando a 1000 grados centígrados. Y esto es lo que formaba estas cavidades que hoy por hoy son de turismo y son para atravesar. La estancia del Chato tiene 3 túneles de lava. El primero que hemos atravesado de 70 metros, uno cortito de 8. Vamos y ahora por el último. El último, que es el más largo, que son 90 metros. Así que la verdad que es una visita obligada si vienen a Galápagos. Lo recomendamos porque aparte pensar que esto estaba totalmente lleno de lava, todas las islas, así que es hermoso venir a recorrer acá. Así es espectacular, así que vamos a atravesar el último y ya se los mostramos. Ahora sí, hemos terminado el recorrido por el Chato. Estamos tomando un cafecito. Que lo hacen acá. Lo hacen acá. En Ecuador es gratis, hay que dejar un poco de propina, pero la verdad que es espectacular. No sé qué opinan ustedes, ¿qué les pareció? Una belleza, algo increíble para venir a hacerlo. Vale la pena. Vengan y si es en familia, mejor. Así es, esto solamente la entrada del Chato tiene un costo de $10 por persona, más el taxi que hemos tomado, que ya se lo vamos a presentar a Brian, que es nuestro taxista que nos ha hecho todo el recorrido por Los Gemelos, por el Chato, y ahora vamos a seguir recorriendo Galápagos. Bueno, nuevo puntito en este recorrido que hemos hecho por la parte alta. Estamos en Bella Vista y estamos por ingresar a los túneles de Bella Vista. Queríamos conocer todos los túneles. Es uno de los túneles de lava más largos de Sudamérica, con 2200 metros de largo. Obviamente la parte que se puede recorrer son 1000 metros, o sea, 1 kilómetro. La otra parte es más para exploración científica porque es bastante accidentado, nos dijeron. Tiene un costo de $5 por persona. Y venimos con Brian también, que es nuestro guía, nuestro taxista, que nos ha hecho todo el recorrido por la parte alta. Luego vamos a dejar el contacto para los que vengan. Y ahora sí, vamos a ingresar a la parte de los túneles, así que vamos.
Bueno, acá ya estamos saliendo del túnel y acá con un poco más de luz se pueden ver todas las marcas en la piedra, las vetas que va dejando la lava a medida que avanzaba hace 1.000.000 de años, como contamos en el chato. Es impresionante, la verdad que es increíble este túnel, es muchísimo más alto, más ancho, más grande. Es espectacular caminar por acá. Bueno, luego de la media jornada de hoy donde fuimos a visitar las tortugas en su estado natural y los túneles de lava, nos han dicho que podíamos venir al muelle de noche para ver los cazones o los pequeños tiburones y las mantarrayas, y la verdad que ha sido todo un éxito. La verdad que vimos todo. Sí, ya todos los animales que podíamos ver en Galápagos los hemos visto. La verdad que vengan al muelle de noche, está todo iluminado y nadan acá sobre la luz y sobre las aguas bajas, así que espectacular. Le vamos a dejar las imágenes para que las vean. Todavía nos queda el último día, así que vamos a ver si nadamos con alguno de estos animalitos, pero la verdad que es increíble todo lo que venimos viendo hasta acá. Buenos días, nuevo día. Último. En Galápagos estamos haciendo un sendero conocido por ustedes, lo mostramos en el capítulo anterior. Estamos yendo nuevamente a Tortuga Bay, a Playa Mansa. Vamos a hacer snorkel. Así es, nos alquilamos unos snorkel y hemos venido aquí. Aprovechamos la marea baja porque nos han dicho que con la marea baja se forma un acuario natural, claro, en donde se pueden ver varias especies de animales marinos, de vida marina. Así que bueno, vamos a ver si es verdad, si es cierto. Está un poco lluvioso, pero eso no va a impedir que nos metamos al agua porque es el último día en Galápagos. Y aparte sepan que el clima acá es húmedo, así que por más que empezás a caminar y ya tenés calor, por que esté lloviendo. Así es. Así que bueno, hacemos este senderito y vemos que se ve allá en la playa. Bueno, acá estamos en otro lugar importante para las tortugas. Por eso se llama la playa Tortuga Bay o Bahía Tortuga, porque acá es zona de anidación de las tortugas marinas. Ahora estamos bueno, dice no tocar y te dice la fecha y la época en la que han anidado. Claro. Así que así a lo largo de toda la Playa Brava. Bueno, impresionante. Hemos nadado con tiburones, lo que nos faltaba en Galápagos. No lo puedo creer. Súper gratis. Estamos, miren, está la playa atrás nuestro que está lejísimos, Playa Mansa. Cuando la marea está baja, se vienen a la zona acá de los manglares y están todos ahí. La verdad que hay muchísima cantidad, es espectacular, vengan. Esta es una de las mejores experiencias de mi vida, gente. Está tremendo este lugar y es gratis. Vienen a nadar con tiburones gratis, solo el alquiler de snorkel, si lo tienen, sí que es gratis. Está lloviendo, pero estamos en el agua, así que hermoso. ¿qué problema hay?
Bueno, ya nos estamos secando, tomando solcito. Sí. No solo hemos nadado con tiburones, sino Sí. que salimos afuera y vimos la cabecita de una tortuga marina Sí. allá al agua, así que nos volvimos a zambullir y bueno, la verdad que hemos Nadamos nadado con tortugas también. con tortugas, así que espectacular esta playa, todo gratis, ven caminando, si quieren, como ya les contamos anteriormente, pueden tomar el taxi acuático que sale Sí. $10 por persona, pero pueden venir caminando, es gratis. Es accesible, vienen tranqui. Y bueno, nadan con tiburones, con tortugas marinas y por ahí quien tiene suerte nada, ve alguna iguana nadando. Nosotros Sí. no hemos visto eso nadando, sí la hemos visto caminando, pero no en el agua. Aún no termina, así que No, capaz así que- súper recomendado. sí. Bueno, gente, contarles que la verdad que este lugar es enorme. O sea, nosotros hemos venido a una sola isla, que es Santa Cruz, pero hay 4 islas habitadas para venir a visitar y además hay 13 islas en total que tienen un montón de actividades para hacer. Entre ellas buceo, snorkel, ir a caminar a los volcanes. Sí, la verdad que eso nos quedó pendiente de los volcanes, porque para hacer la actividad, la excursión de los volcanes, están en la isla Isabela, que son 5 volcanes principales que tiene, te llevan a uno que creo que es el volcán negro, pero salen muy temprano, a las 7 de la mañana, y las embarcaciones hacia la isla salen o a las 7 de la mañana de Santa Cruz o a las 3 de la tarde, son 2 horarios. Entonces habría que dormir una noche en la isla Isabela. Para que lo tengan presente, si alguien quiere venir a hacer trekking hacia las minas de azufre, los volcanes activos que están en Isabela, tienen que dormir al menos una noche para hacer al otro día la actividad, porque sale súper temprano. Sí. Así que la verdad que siempre queda algo para volver a todos los lugares. Decirles también que si a ustedes les gusta venir más con calorcito, la mejor época es de diciembre a abril. Ahora hace un poquito más de frío, por ahí está un poco lluvioso, el agua también es un poco fría, pero bueno, la verdad que pudimos hacer todas las actividades igual, así que no es algo que va a evitar que ustedes disfruten cualquier parte del año, digamos. Exactamente. Esto es Playa Brava. Estamos volviendo ahora hacia Puerto Ayora. Sí. Ya hemos hecho el snorkel. Y bueno, en Puerto Ayora vamos a ir a disfrutar la última tardecita de alguna playa y ya mañana volver al continente. Cerramos el día viendo la Argentina ganar 3-0 a Chile. Vamos, selección. ¡Hola, lobito! Buenos días. Llegó el momento que no queríamos que llegara. Así es, toca despedirnos de Galápagos. Sí. La verdad que es un lugar único, como ya le hemos estado diciendo. Sí. Vengan porque las especies de animales que se encuentran acá son únicas como Galápagos. La verdad que esto se debe a que han ido evolucionando y se han ido adaptando, ya que no hay varios depredadores que tengan, Claro. como ya hemos estado mencionando. Además, Se han adaptado donde tienen la comida, por eso hay animales que acá no vuelan ni nadan y es distinto a lo que vemos en el continente. exactamente, además hay una armonía total porque está muy regulado el tema del consumo interno, de la pesca o de toda la comida prácticamente llega del continente, entonces Sí. por eso es que vemos en armonía los cangrejos con los lobos marinos, con las iguanas, con los pelícanos, con toda la fauna que hay Porque todos acá. tienen alimentos de sobra, que justamente se prioriza eso, que vayan para los animales y no Exactamente. tanto para consumo humano. Así que la verdad que es maravilloso Galápagos, Sí. nos han quedado islas por recorrer. Para quien quiera, como ya contamos de Isabela, hay que ir un día antes o dormir una noche en Isabela estaría Sí. bueno. Pero bueno, ¿quién dice capaz volvemos? En algún otro momento, así que la verdad que va siendo hora de cerrar este capítulo, Sí. de volver al continente, de volver a Quito para seguir recorriendo Ecuador. Espero que este capítulo les haya gustado. Uno de los más emocionantes, realmente es algo totalmente distinto a lo que sabemos mostrar, así que espero que les haya gustado, dejen su like, comenten qué les pareció y bueno, gracias por estar con nosotros en esta aventura. Gracias y hasta la próxima.